La tarde del 20 de agosto de 1966 parecía más pesada de lo habitual en Niterói. El aire cargado de humedad envolvía a los transeúntes con una densidad pegajosa, como si la ciudad entera respirara con dificultad. En la estación de autobuses, la multitud se movía con una rutina mecánica, vendedores voceando golosinas, niños correteando, hombres que iban y venían con prisa. Pero entre aquella normalidad resaltaban dos figuras que no parecían encajar del todo. Eran Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, ambos técnicos en electrónica. Vestían trajes oscuros y camisas blancas perfectamente planchadas, con zapatos lustrados como si se dirigieran a una reunión importante. Sin embargo, sus rostros contaban otra historia: ojos hundidos, párpados tensos, labios resecos que se abrían apenas para murmurar frases casi ininteligibles. Un muchacho que los observaba desde un banco comentó en voz baja a su madre: «Parecen como si fueran a un entierro». Ella lo reprendió y desvió la mirada, incómoda. Con pasos medidos, ambos compraron sus boletos y subieron al autobús que los llevaría en dirección al Morro do Vintém. Llevaban consigo un maletín cerrado con alambre, un paquete envuelto en plástico grueso y un cuaderno de tapas gastadas. Nadie se atrevió a preguntar qué contenían, aunque varios ojos curiosos se fijaron en ellos durante el trayecto. El bus arrancó. En su interior, los pasajeros se mecían con el vaivén mientras las ventanillas dejaban entrar el resplandor anaranjado del atardecer. El calor era sofocante, y sin embargo los dos hombres parecían no sudar. Permanecían erguidos, como si un invisible rigor los obligara a mantener la compostura. El muchacho curioso, sentado un par de filas atrás, alcanzó a ver el interior del cuaderno cuando Miguel lo abrió unos segundos. Entre apuntes de circuitos y fórmulas eléctricas, aparecían frases extrañas, repetidas varias veces con distinta caligrafía. 4:30, estar en el lugar exacto. Ingerir cápsulas. Protegerse de la radiación. Esperar señal. Lo que más inquietó al muchacho fue que, en los márgenes, había símbolos que no parecían letras ni números, espirales, triángulos invertidos y algo que semejaba un ojo atravesado por una línea recta. Miguel cerró el cuaderno con un movimiento brusco y lo guardó bajo el brazo. Manuel, mientras tanto, mantenía la mirada fija en la ventana. Pero no parecía mirar el paisaje, su expresión era la de alguien que observa algo más allá, en otra distancia que nadie más podía alcanzar. El trayecto se prolongó. A medida que el bus se internaba en zonas menos pobladas, el sol parecía caer más rápido de lo normal, como si tuviera prisa por desaparecer. El cielo adquirió una tonalidad extraña, un naranja casi metálico que hería los ojos. Los árboles proyectaban sombras deformes que se alargaban sobre el asfalto, semejando brazos estirados que intentaban sujetar el vehículo. Al bajar, ya cerca de la colina, varios pasajeros notaron que los hombres ni se orientaron ni preguntaron el camino. Avanzaban con determinación, como si alguien invisible los guiara desde lo alto. Uno de los campesinos que observó la escena comentó más tarde: no se miraban entre sí, ni miraban a nadie más. Caminaban como ciegos obedeciendo una voz. El ascenso fue lento, pues el terreno estaba cubierto de hierba alta y rocas resbaladizas. Pero ninguno de ellos titubeó ni se detuvo a descansar. Manuel cargaba el maletín como si pesara lo mismo que una hoja, y Miguel apretaba contra el pecho el paquete envuelto. La brisa cálida subía desde la ciudad, pero en la colina el aire parecía distinto, más frío, más seco, impregnado de un olor metálico, semejante al hierro oxidado.
Los testigos que los vieron alejarse recordaron otro detalle: no hablaban. Desde que descendieron del bus, no cruzaron una sola palabra. Y, sin embargo, en su silencio había una cadencia, como si compartieran un diálogo inaudible, un lenguaje que no necesitaba voces. La noche comenzaba a caer sobre el Morro do Vintém. Los dos hombres desaparecieron entre la maleza sin mirar atrás. Y con ellos, la colina pareció cerrarse como una boca que devora. En lo alto del Morro do Vintém, la ciudad de Niterói se veía distante, envuelta en un manto de luces dispersas. Los sonidos de la urbe se desvanecían poco a poco hasta convertirse en un zumbido apagado, como el eco de un recuerdo. Allí arriba, solo quedaba el canto nocturno de insectos y el crujir del viento entre la maleza seca. Manuel y Miguel extendieron en el suelo una tela amarillenta, cuidadosamente doblada. Sobre ella colocaron el maletín abierto, dejando ver herramientas de precisión, trozos de alambre, baterías pequeñas y un artefacto incomprensible, armado con piezas sueltas, cables enredados, un condensador oxidado, una lámpara diminuta que no parecía encajar en nada conocido. Era como si hubieran construido un receptor rudimentario para captar algo que no pertenecía a la radio ni a la televisión. Del paquete envuelto en plástico sacaron sus máscaras de plomo. Eran burdas, mal recortadas, con bordes afilados y sin orificios para respirar ni ver. Las sostuvieron un momento frente al rostro, como si fueran reliquias sagradas. El metal reflejaba la débil luz de la luna con un resplandor grisáceo, semejante a hueso húmedo. El aire comenzó a transformarse. El calor del día había dejado paso a una extraña sensación, no frío, no calor, sino una ausencia. Como si la temperatura hubiera sido borrada de pronto. Las cigarras dejaron de cantar, y la colina entera cayó en un silencio antinatural. Miguel abrió el cuaderno, y, bajo la luz temblorosa de una linterna, repasó las instrucciones escritas. 4:30 estar en el lugar exacto. Ingerir cápsulas. Protegerse del resplandor. Esperar señal. Sacaron del maletín 2 pequeñas cápsulas y las tragaron sin vacilar, acompañándolas con sorbos de agua. Nadie sabe qué contenían, quizás un sedante, quizás un tóxico, quizás algo más. Luego se colocaron las máscaras sobre el rostro. El metal frío se pegó a sus mejillas, robándoles el aliento. Fue entonces cuando el mundo cambió. El cielo, antes opaco y manchado de nubes, comenzó a ondular como un líquido oscuro. La luna se difuminó y reapareció varias veces en lugares distintos, como si jugara a moverse sin seguir órbita alguna. Una luz verdosa descendió sobre el cerro. No era un rayo ni un resplandor natural, era una superficie, una piel brillante que se desplegaba en círculos concéntricos, expandiéndose en el aire como un espejo que se rompe en silencio. El suelo vibró bajo sus cuerpos. Los relojes de sus muñecas comenzaron a fallar, las manecillas girando en direcciones opuestas, deteniéndose y avanzando en intervalos irracionales. Miguel susurró con la voz ahogada detrás de la máscara. Ya comenzó, ya está aquí. Manuel, sin embargo, sintió algo más, una presencia que no se manifestaba con sonidos ni con imágenes, sino con un pensamiento impuesto. Una voz dentro de su cráneo, distinta a la suya, que lo atravesaba como electricidad. No te resistas. Mira. El impulso era imposible de contener. Aunque las instrucciones eran claras, no abrir los ojos, no mirar el resplandor, Manuel sintió que sus párpados eran arrancados por una voluntad ajena. Su conciencia se expandió más allá del cuerpo,
y lo que percibió no puede llamarse visión. No había criaturas ni naves, ni ángeles ni demonios. Había formas imposibles, como tejidos de luz que se entrelazaban en direcciones que no deberían existir. Cada hebra vibraba con un color desconocido, con una geometría viva que latía como un órgano inmenso. Era un entramado que lo obligaba a comprender que su cuerpo, la colina, el planeta mismo, no eran más que una delgada piel flotando sobre un fondo abismal. El tiempo perdió sentido. En su mente, Manuel escuchó otra frase, pronunciada por miles de voces en unísono sin boca. El resplandor es la llave. El sacrificio es la puerta. Su cuerpo tembló. Bajo la máscara, sus ojos ardían como si hirvieran. La cápsula ingerida comenzaba a hacer efecto, no dormía, no moría, sino que lo disolvía lentamente en un estado intermedio, un territorio entre la carne y la nada. Miguel, aún firme, intentaba contenerse. Se arrodilló, las manos apretando el suelo, repitiendo una plegaria entre dientes. Pero la tierra bajo sus dedos palpitaba, como si respirara. La colina entera parecía un organismo vivo, aguardando que ambos terminaran de rendirse. El zumbido creció, y en ese instante, ya no había diferencia entre el cielo y la tierra, todo era una misma superficie ondulante, infinita, que se abría como un velo. Y ellos estaban al borde de atravesarlo. El resplandor los envolvía como un océano suspendido en el aire. No era luz, no era sombra, era una textura que penetraba por la piel, por los poros, que se filtraba en cada célula como una orden inquebrantable. Dentro de su máscara de plomo, Manuel respiraba con dificultad. El metal estaba frío y pesado, y cada inhalación parecía un puñal clavándose en sus pulmones. El eco de la voz interna seguía repitiéndose, sin pausa, sin piedad. Mira. Mira más allá. No debía hacerlo. El cuaderno había sido claro, protegerse del resplandor, no retirar la máscara. Pero la voluntad ya no le pertenecía. Como un sonámbulo arrastrado por su propio sueño, sintió como su mente se abría y se asomaba al borde de algo imposible. Lo que percibió no puede llamarse visión. Era como si sus ojos hubieran sido arrancados y en su lugar quedara una grieta que miraba en todas direcciones a la vez. Allí no había estrellas ni cielo, sino un tejido colosal, una maquinaria infinita que se repetía en formas geométricas y pulsantes, girando sin descanso. Cada latido de aquel entramado lo atravesaba como una descarga eléctrica. El dolor fue insoportable. Un calor viscoso le llenó los párpados, lágrimas negras corrían bajo la máscara. Manuel comprendió que sus ojos se estaban quemando desde adentro, como si el resplandor los devorara directamente. A su lado, Miguel forcejeaba contra su propio cuerpo. Se había tirado al suelo, apretando el rostro contra la tierra, murmurando como un niño. No, no debo mirar, no debo mirar. Pero la voz también lo alcanzó. No era una sola, sino un coro de miles, susurrando desde dentro de sus huesos. El sacrificio es la llave. Entrégate. Sus manos comenzaron a convulsionar. Sintió que sus venas se endurecían como cables eléctricos, vibrando bajo la piel. El pulso se volvió un martilleo insoportable. Cada latido era un golpe de martillo que lo rompía por dentro. Y entonces, lo comprendió, no estaban allí para ver nada. No eran espectadores. Eran puertas vivientes. El resplandor no buscaba mostrarles, sino abrirse paso a través de ellos.
Miguel gritó con todas sus fuerzas, un alarido ahogado por el metal de la máscara. Su garganta se desgarró en el intento de resistirse. Pero la colina misma vibraba al compás del resplandor, como un corazón latiendo bajo la tierra. El suelo bajo sus rodillas estaba húmedo y tibio, palpitante, como si respirara. Manuel ya no se resistía. Con el rostro en alto, dejó que las lágrimas negras se acumularan bajo la máscara. Dentro de su mente vio un horizonte que se expandía sin fin, y en él, siluetas que no tenían forma, torres, ojos, manos, nada definido. Cada figura se derretía y volvía a nacer. No eran seres ni dioses, eran estructuras conscientes, fragmentos de algo inmenso que jamás podría comprender. La cápsula ingerida hacía efecto. No lo mataba, no lo dormía, lo suspendía en un estado intermedio, un limbo entre carne y energía. Sintió que su cuerpo se hacía ligero, que sus huesos eran huecos, que su sangre se movía al ritmo del resplandor. Y en el clímax del tormento, cuando la frontera entre ambos ya casi no existía, la voz final habló dentro de sus cabezas, clara como un mandato eterno. Tus ojos son míos. Tus cuerpos son la ofrenda. La señal está cumplida. El silencio cayó después. Un silencio absoluto, un vacío sin insectos, sin viento, sin vida. Lo último que Miguel alcanzó a sentir fue el calor del suelo subiéndole por los brazos, como si la tierra lo absorbiera poco a poco. Lo último que Manuel percibió fue la certeza de que lo que habían visto seguiría existiendo allí, en la colina, aguardando el próximo sacrificio. El día 21 de agosto de 1966, la rutina del Morro do Vintém fue interrumpida por un niño que jugaba a perseguir mariposas en la colina. Entre la hierba alta, creyó ver algo que brillaba. Se acercó, convencido de que era una lámina de metal o un vidrio, pero al apartar los matorrales se encontró con una visión que lo paralizó: dos hombres tendidos en el suelo, perfectamente alineados, con máscaras de plomo cubriéndoles el rostro. El niño corrió colina abajo, llorando, hasta alcanzar a un grupo de vecinos que se dirigían al mercado. Al escuchar la historia, los hombres subieron a verificar. Lo que encontraron los dejó sin habla. Los cuerpos de Manuel y Miguel reposaban uno al lado del otro sobre una tela amarillenta. No había sangre, ni signos de lucha, ni armas. Solo los dos hombres inertes, vestidos con sus trajes impecables, las manos juntas sobre el abdomen, como si esperaran un ritual funerario. Los relojes de pulsera estaban detenidos en la misma hora exacta, 5:30. Lo que más inquietaba eran las máscaras. Estaban ajustadas al rostro como si hubieran sido moldeadas directamente sobre la piel, sin agujeros, sin rendijas para respirar. Nadie podía entender por qué alguien querría cubrirse de esa manera. Cuando la policía llegó, acompañada de periodistas curiosos, el desconcierto se multiplicó. Los peritos hicieron anotaciones. En el cuaderno hallado junto a los cuerpos había frases confusas: 4:30 estar en el lugar exacto, ingerir cápsulas, protegerse del resplandor, esperar señal. Dentro del maletín había piezas eléctricas desconectadas, sin sentido práctico alguno. No se encontró ningún recipiente que explicara las cápsulas ingeridas. Los forenses intentaron dar una explicación racional. Revisaron pulmones, estómagos, cerebros. Informaron que la causa de muerte no era clara, había rastros de una sustancia no identificada, pero insuficiente para justificar un colapso inmediato. Lo único evidente era que habían ingerido algo extraño.
Un agente anotó en su reporte algo que nunca entregó oficialmente. El interior de las máscaras estaba húmedo, pero no de sudor. Había un líquido oscuro, con olor metálico. No supimos identificarlo. Cuando el sol golpeaba el plomo, parecía que brillaba levemente, como si reaccionara. Un campesino declaró bajo juramento que, la noche anterior, desde su cabaña en la ladera opuesta, había visto un resplandor verde sobre la colina, como si un fuego flotara en el aire, pero sin humo. Otros dijeron haber oído un zumbido persistente, semejante a una turbina lejana, que cesó de golpe poco antes de la medianoche. Los oficiales recogieron las pruebas, sacaron fotografías y bajaron los cuerpos. Pero no todos se marcharon tranquilos. Uno de los policías, al retirarse, juró haber sentido una presión en el pecho al pasar por el mismo lugar donde yacían los cadáveres, como si el aire se volviera más pesado. Otro dijo haber escuchado un murmullo apenas perceptible, aunque nadie más lo oyó: entrégate, entrégate. Los periodistas bautizaron el caso como el misterio de las máscaras de plomo. La policía cerró el expediente sin respuestas definitivas. Pero los vecinos del Morro lo sabían: desde aquella noche, el cerro ya no era el mismo. Al caer la tarde, la brisa llevaba un olor metálico imposible de explicar, y a veces, cuando la luna se escondía tras las nubes, una tenue luz verdosa parecía ondular entre la hierba. Han pasado más de 50 años desde aquel agosto de 1966, pero en Niterói aún se habla del Morro do Vintém en voz baja, como si nombrarlo demasiado fuerte pudiera despertar algo que duerme en su cima. Los ancianos del barrio cuentan que, desde que hallaron a los dos técnicos con las máscaras de plomo, la colina cambió. Nadie lo dice en público, pero todos lo saben: allí arriba, de noche, la realidad no funciona igual. Algunos recuerdan haber visto, en noches de calor sofocante, un resplandor verde flotando sobre el cerro. No es farol ni fuego fatuo, dicen, es otra cosa, una luz que respira. Otros juran que al caminar cerca sienten un zumbido bajo, como un enjambre oculto bajo la tierra, que se mete en los huesos y hace vibrar los dientes. Los niños, advertidos por sus padres, no deben acercarse. Pero los más temerarios han desobedecido, y cuentan lo mismo, que arriba, en la hierba alta, se siente que alguien los observa. Una presencia que no tiene forma, pero que empuja suavemente a mirar al cielo, como si quisiera arrancarles los ojos. Hay quienes aseguran haber visto sombras con máscaras metálicas moviéndose entre los matorrales. Nunca hablan mucho del tema, solo dicen que esas figuras parecen buscar algo, o alguien, para completar el ritual inconcluso. Las máscaras originales fueron retiradas por la policía, y sin embargo, los lugareños repiten que el metal nunca se oxidó, como si se negara a morir. Para algunos, esas máscaras todavía guardan lo que los hombres vieron aquella noche, un eco, un reflejo imposible de borrar. Hoy, nadie sube al Morro del Vintém después del anochecer. No por miedo a fantasmas, sino por un temor más profundo, el miedo a comprender demasiado. Porque los viejos aseguran que, si uno espera lo suficiente en la cima, puede volver a escucharlo. Un murmullo que no viene del viento, sino de adentro de la propia cabeza. El resplandor es la llave. El sacrificio es la puerta. Y nadie que lo oiga vuelve a dormir tranquilo.